la bienvenida a los que nos siguen a través de las redes sociales, son fieles, incluso a aquellos hermanos que nos insultan, aquellos que nos maldicen. Que el Dios de los cielos sea el juez entre ellos y yo. Pero le damos la bienvenida. Aquí, primeramente ya comenzó aquí este torito, ya comenzó a este caballero que desgraciadamente para mal de él y confusión de la gente, de los que lo siguen, ahí él, oiga usted, como él está como quien dice, diciendo que ahí eso es lo que quiere decir, porque siempre este cura tiene la particularidad que siempre está tirándole al pueblo evangélico. Y ahora dice que nosotros lo maldecimos, que maldecimos a él o al católico. La palabra del Señor nos dice claramente que hay que amar a los que nos odian. Hay que amar a los que nos odian. Hacerles bien a los que nos hacen mal. Es más, se los voy a leer la cita para que vean. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Quién ha sido la iglesia perseguida o el movimiento después de que el monje se salió de ese sistema? No solo a él no lo pudieron matar, pero ¿a cuántos mataron? ¿Y cuántas personas han matado el Vaticano, el clero católico desde el siglo IV, que comenzó a fusionar o se estableció como iglesia? ¿Cuántos han matado durante toda la historia? Y ahora ellos vienen diciendo que nosotros los odiamos. Se le puede creer, pero no importa, ya dejemos eso. Veamos a ver qué es lo que tiene que decir, porque qué es lo que tiene que decir acerca de la doctrina de lo que hoy va a hablar. Y yo siempre sé que nos va a aludir a nosotros y ahora nos está acusando que nosotros le maldecimos. Ay, bueno, continuemos oyendo. Amor, les decimos que sigan gustando la palabra de Dios, que Dios poco a poco va obrando en la mente y el corazón del ser humano, que aceptamos lo que ustedes hagan, porque Jesús dijo, lo que hay en el corazón es lo que habla la boca. Pues al ir sacando a lo mejor ese veneno, puede ser que algún día queden libres de ese veneno. Bien, vamos a comenzar, queridos hermanos. Me pidieron que hablara sobre la Virgen María. Y voy a tratar de hablarles sobre la Virgen María, comenzando por San Lucas, capítulo 1, versículo 48. San Lucas, capítulo 1, versículo 48. Debo decirles que vamos a leer las citas de la Biblia Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. ¿Por qué? Pregúntense algún día por qué. ¿Vieron? Como quien dice, como si la Biblia, este cura tiene a la gente, a sus seguidores los tiene engañados diciéndole que es que esa Biblia la usan los protestantes. O sea, es la Biblia protestante para ellos. Porque en realidad las sociedades bíblicas no metieron al canon de la Biblia ciertos libros apócrifos. Dice que le quitamos sabiduría, pero tenemos los proverbios y tenemos los Eclesiastés y tenemos cantares. Sabiduría no lo tenemos y ya le explico por qué.
Bueno, aquí ellos se ríen. Casi siempre que el cura Toro dice que aunque le quitaron sabiduría, como acaban de oír, ¿verdad? Ya, inclusive ese señor que estaba leyendo ahí ya sabía lo que tenía que decir. Pero vea, como él mismo dice que la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Él mismo lo dice. Y entonces, con sus mismas palabras se lo voy yo a decir. Resulta que la Biblia no es católica ni es protestante. La Biblia es la palabra de Dios que fue dada a los profetas primeramente, comenzando desde Moisés y terminando en el Antiguo Testamento con el profeta Malaquías. Resulta que hay un libro, una recopilación de los libros que son, creo que son, vamos a ver, por aquí tengo el dato, creo que son 24, ya le digo cuántos libros son, 24. Entonces resulta que los 24 libros del Antiguo Testamento llamados Tanakh, entonces no traen el libro de sabiduría, trae Salmos, trae Proverbios, trae Eclesiastés, trae Cantares, pero ese libro de sabiduría no, porque es apócrifo, como ya le dije en el pasado estudio ya hablé de eso. Entonces, como dice Luis Toro, la ignorancia es atrevida. Nosotros no tenemos el libro que le llaman sabiduría, no lo tenemos porque no estaba contemplando en el canon hebreo, en el Tanakh, tampoco en la Septuaginta, la recopilación que se hizo en griego y en arameo del Antiguo Testamento tampoco está contemplado. Entonces, si a quienes se les confió la palabra de Dios, que fue a los judíos, que inclusive hay una frase en la palabra del Señor que dice, no se los voy a buscar, se los voy a poner ahí en pantalla, que dice, porque la salvación viene de los judíos, ahí se la pongo en pantalla. La Biblia fue confiada a los judíos, no a una religión romana llamada católica, ni tampoco a un movimiento evangélico. No, la Biblia fue confiada a los judíos, los profetas. Dios empezó a tratar con ellos. La salvación viene por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo, que primeramente se reveló. Por eso el Señor dijo así. Mateo 15:24 dice, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino, el Señor Jesucristo, la palabra primeramente fue enviada al pueblo de Israel. Entonces, el Tanakh no tiene incluido ese libro, como tampoco los Macabeos, Baruch y otros libros apócrifos no los tienen incluidos. Entonces, si los judíos, que son a quienes Dios les confió la palabra y a quienes Dios usó como profetas para hablar, para enseñarnos la palabra primeramente al pueblo judío, entonces, ¿quiénes somos nosotros, los evangélicos, o quiénes son los católicos para agregarle a la palabra de Dios un libro que en los mismos judíos a quien Dios les confió la palabra no lo tienen incluido? ¿Por qué? Porque ahí es donde se comienza a entrar en la herejía. Entonces, por eso las iglesias, como dice él, las iglesias, los hermanos separados o los protestantes o como quiera decirles, nosotros no tenemos incluidos esos libros porque esos libros no están metidos en el Tanakh. Y ahora veamos a ver qué más sigue diciendo aquí este caballero que dice que la ignorancia es atrevida. Entonces yo voy a utilizar esa frase que él dice para combatir o para
como dice Timoteo, dice combatir ardientemente por la fe. Bueno, Timoteo también habla, pero habla diferente. Voy a citar Judas 1:3, que ya lo he citado y te voy a tener que seguirlo citando cuando yo esté combatiendo o contendiendo en contra de herejías, cuidando aquí, como dice aquí, vea, aquí dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, este versículo 3 de Judas 1, voy a tener que utilizarlo muchas veces. Y entonces ahora sigamos oyendo aquí cómo este cura nos tira, él nos tira. Pero yo voy a contender ardientemente con la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a leerla de la Reina Valera porque yo le predico a los católicos y le predico a los protestantes. Entonces, vamos a leerla de la Biblia que ellos aceptan. Reina Valera, San Lucas 1:48. Oigan. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí. He aquí. Desde ahora, o sea, desde el momento en que trajo al mundo al Mesías, al Salvador. Desde ahora me dirán, bienaventurada. Le dirán, bienaventurada. Todas las generaciones. Todas las generaciones. Hoy vamos a cumplir esta palabra de Dios. Todas las generaciones han de llamar a María bienaventurada. ¿Desde cuándo? Desde que ella participó en la salvación del mundo, dando a luz al Hijo de Dios. Ella cooperó para que, observen, Dios se hizo hombre. Todas las generaciones la han de llamar bienaventurada, porque ella llevó en su vientre al Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es digno de admirar y digno de felicitar. Si de allá para acá, observen, Dios que estaba en el cielo, vamos a dibujarlo así, Dios que estaba en el cielo, para llegar al hombre, utilizó como instrumento a la Virgen María. Dios se hizo hombre y se acercó a nosotros, llegó a nosotros por un canal, por un medio, por un instrumento, la Virgen María. Así Dios se hizo hombre, vino a salvar al hombre. Si Dios para llegar al hombre lo hizo por medio de María, ¿por qué el hombre para llegar a Dios no lo puede hacer por medio de María? El mismo instrumento. Ese instrumento permitió que Dios llegara al hombre. Y ese mismo instrumento permite que el hombre suba a Dios, llegue a Dios. A María es el camino más corto para encontrarnos con Jesús. Es el camino más corto para encontrarnos con Jesús. Por algo, ustedes verán que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 11, por algo, las Sagradas Escrituras presentan a los paganos que vienen en busca de creer en Jesús, en busca del Mesías. Y ustedes van a ver el retrato hablado que presenta las Sagradas Escrituras. ¿Cómo fue que los paganos encontraron a Jesús? ¿Cuál fue ese instrumento que le presentó a los paganos al Divino Maestro? Aquí hice una pausa porque tengo que hablar también. Quiero hablar, tengo que defender, tengo que contender ardientemente por la fe. María
como el vaso que usó el Señor en la Biblia, no se le da ningún atributo divino. Por ejemplo, si vemos en Juan, en el primer versículo, dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Ya por allá, más adelante dice que todas las cosas por él fueron hechas. Si nosotros leemos la Biblia, el Nuevo Testamento, más que nada, porque es donde nos habla aquí de María, simple y sencillamente hasta el primer capítulo de los Hechos se menciona a María. Después de eso ya María no. Y cuando se menciona, nunca se le dan atributos divinos, ni el Señor la tuvo como si tuviera un puesto, un lugar preeminente en la salvación de las almas. Porque si decimos que ahí la palabra dice que bienaventurada, también la palabra habla muy claramente en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, habla de los dichosos o bienaventurados. Todas aquellas personas, y él dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurado aquí, bienaventurado allá. Al igual que a María se le dijo bienaventurada o dichosa. Pero no se le está dando ningún puesto, ningún lugar prominente en el ministerio de la salvación o en el plan de la salvación. Ella es una colaboradora más, como lo fue Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Silas, Bernabé, Timoteo, Tito y Sóstenes, como lo fue hasta el mismísimo Policarpo y muchos otros colaboradores, Lucas, y muchos colaboradores que hubieron colaboradores, personas que trabajaron, así se habla, así se define, o así lo dice el libro de los Hechos, colaboradores, personas que creyeron y que trabajaron por la obra. Porque si nos ponemos a analizar bien el Nuevo Testamento, los Evangelios, vemos que nuestra queridísima hermana María, el vaso que nuestro Señor Jesucristo usó para bajar aquí y hacerse carne para salvarnos, nuestra hermana María, ella nunca evangelizó, nunca fue a predicar, nunca lo hizo. Pero de eso no tiene que ver nada, porque como ya lo dije en el pasado estudio, la palabra del Señor dice que uno se salva por creer en Jesucristo, nada más. Creer en Jesucristo y, como dice Juan 8:31, practicar su palabra. Entonces aquí ahora, como siempre, los curas, el Vaticano, siempre trata de darle a María atributos que no tiene. No tiene esos atributos, los atributos que le está poniendo aquí, que le está inventando aquí este cura, el Toro, no los tiene, no tiene los atributos. Inclusive aquí, vamos a ver dónde estamos, en Mateo, vamos a ver dónde es que está, Mateo 12:47 dice, bueno, voy a leer el 46, dice así, y aquí destruye y desbarata otro argumento católico o otro dogma católico, y dice así, el 46 de Mateo 12 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos, no los 500 hermanos que dice que alega a Luis Toro ahí, allá, porque cuando la iglesia se expande, cuando la iglesia ya después del Pentecostés, la iglesia ya se expande, entonces todos ellos, como nosotros, los como dice él, los protestantes,
Yo nací protestante gracias a la misericordia del Señor. Y desde pequeño, nosotros a los pastores, a los hermanos de la iglesia, nosotros siempre nos tratamos como hermanos. La hermana tal, el hermano tal. Porque eso viene desde la iglesia primitiva, allá en el Pentecostés, cuando todos a partir de ahí, después del Pentecostés, todos comenzaron a llamarse hermanos, hermanos en la fe. Y entonces aquí este cura allá en otro video dice que, como dice que después Jesús se les apareció como a 500 hermanos. Sí, se está refiriendo a hermanos en la fe y este hace burla, hace burla y dice, ve, ¿cómo va a tener María 500 hermanos? Y se echa una gran risotada y hace unas payasadas como siempre hace payasadas. Pero aquí, en Mateo 12, 46, claramente lo dice. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos. Estamos hablando de la madre y los hermanos de Jesús. Dice, estaban afuera y les querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Entonces el Señor, vea lo que dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y entonces el libro de Apocalipsis dice lo siguiente, escuchen. Entonces la palabra bienaventurados o dichosos en el Nuevo Testamento aparece 26 veces. 26 veces. Entre las cuales les voy a leer 3 del Apocalipsis. Porque tiene que ver ya con los últimos momentos de nuestra peregrinación aquí en este mundo. Y dice así. Dice Apocalipsis 14:3. Oí una voz desde el cielo, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos lo siguen. O sea, el testimonio que tuvieron, por el testimonio que tuvieron, entonces ahora van a ser recompensados. Eso es lo que quiere decir aquí. Ahora, Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y después Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas, por las puertas en la ciudad. Está hablando de la ciudad celestial. O sea que la palabra bienaventurado es todas aquellas personas que aceptaron a Jesucristo como su Salvador y guardaron su palabra, no dogmas, no enseñanzas de hombres, no como este cura que trata de demostrar una cosa que la Biblia no dice. La Biblia dice que hay 24 veces, dice ahí, 24 o 26, ya se me olvidó exactamente, 24 o 26 veces en el Nuevo Testamento dice bienaventurados y bienaventuradas. Entonces, no solo a María se le dijo que era bienaventurada, claro, porque imagínense el privilegio que tuvo, pero no tiene que ver nada que ella haya sido un paso para que el Señor Dios estableciera o enviara a su Hijo, a Dios Hijo, ¿verdad? Porque Dios se quedó en el cielo, porque Dios es trino. El Espíritu Santo estaba con Jesucristo y el Padre estaba en el cielo. Pero entonces, ahí hay otra doctrina que está errada, que dice que Madre de Dios, Madre de Jesucristo, Madre de la incorporación, Madre del Verbo hecho carne, eso sí, pero que es bienaventurada, al igual que lo soy yo soy bienaventurado, y todos los que han creído y creen en Jesucristo y confían en Él y cumplen su palabra, dan buen testimonio y no tergiversan la palabra de Dios, enseñando
doctrinas de demonios, entonces todas esas personas son bienaventuradas. Pero si uno trata de enseñar con la palabra de Dios herejías, ya no es bienaventurado, sino que es anatema, lo contrario de bienaventurado. Entonces digamos oyendo aquí lo que dice aquí este cura. Van a observar que fue precisamente por medio de ese mismo canal, María, cuando los paganos encontraron a Jesús. Es el camino más corto para encontrarse con Jesús. Óiganlo, San Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Vamos un poquito más para atrás para que se den cuenta de qué estamos hablando. Léalo desde el 9, a ver. Ellos Se refiere a los Reyes Magos, a los que venían de otros lugares, a unos paganos que andaban buscando. Aquí voy otra vez porque aquí hay otra gran mentira. Mentira. Ellos no eran reyes. La palabra del Señor no dice que eran reyes. Dice, vinieron unos magos. Esa era una definición que se le daba a los astrónomos, a los que estudiaban el movimiento de las estrellas, no astrólogos, que eso es brujería, astrónomos. Y la Biblia no dice que eran unos magos. Se los voy a leer para que vea. La Biblia no dice que eran unos reyes, que eran reyes, ni mucho menos que eran tres, ¿verdad? Como la tradición católica dice, hasta nombre le pusieron. No se sabe, como podían haber sido dos, porque habla de unos, como podían haber sido únicamente dos, como podían haber sido 10. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que eran unas personas que estudiaban la Torá, la estudiaban, porque ellos se dieron cuenta, estudiando las escrituras del Antiguo Testamento, ellos se dieron cuenta que el tiempo que Daniel había hablado de las 70 semanas estaba a punto de cumplirse. Pero esas son cosas que el catolicismo no enseña, ni tampoco mucho menos, si no enseña el catolicismo no lo enseña, mucho menos van a saber los católicos que nada más llegan a escuchar lo que dice el cura y ni siquiera llevan la Biblia porque no la llevan. Ya lo he visto en muchos videos que ninguno lleva la Biblia, no la leen porque ellos confían en que el sacerdote les está guiando por buen camino y ellos no cumplen lo que dice Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no, nada más simple, sencillamente se dejan llevar por lo que dice. Entonces aquí dice unos magos. Magos sí, que son astrónomos, pero no reyes. Vamos a ver, voy a leer aquí yo también. Eso está en Mateo. Vamos a ver, se lo voy a leer yo también y después pongo el video aquí. Dice así. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ve, eso está en Mateo 2, el versículo 1, el 2, y después el 3, ahí habla cuando Herodes se asusta, se turba, se asusta. Dice que toda Jerusalén se turbó con él, porque él hizo, bueno, ya ahí habría que leer, pero eso no es el caso. El caso es que ahí dijo magos. Ve como ahí él va metiendo palabras, o sea, desde que empieza hablando puras mentiras, pero sigamos adelante. Al Mesías, Ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Ellos van siguiendo la estrella. La estrella los va a ubicar a donde está Jesús. Ellos quieren llegar a donde está Jesús. Los va guiando una estrella. Una luz de lo alto los va guiando. Siga. Hasta que, llegando, se detuvo
sobre donde estaba el niño. Ahí está. La luz de Dios, la luz de lo alto, lo va guiando y lo detuvo donde estaba el niño. Ahora escuchen, el niño. Ahora voy a adelantarme yo a decir algo que se me acaba de venir. No sé si soy yo o es el Espíritu Santo, no sé. Pero vea lo que dice ahí cuando Jesucristo nació, vea lo que dice. Pero por eso es que yo les digo, uno tiene que leer la palabra de Dios, analizarla. Porque aquí nos dicen, vea lo que dice claramente. Entonces vea qué interesante. Aquí dice, ya que él está hablando del día de la natividad o la noche de la natividad, yo también voy a hablar entonces. Dice así, oyendo esto, el rey Herodes, o sea, se lo voy a leer de corrido desde el primero versículo, capítulo 2, del 1 en adelante, se lo voy a leer rápido. Dice así, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Ve, que eran unos magos, no dice que eran 3 ni que eran reyes. Ok, sigamos adelante. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo a Jerusalén con él. ¿Ve? Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Los sacerdotes, no los sacerdotes católicos, no, los sacerdotes puestos por Dios, los sacerdotes que tenían que ofrecer los sacrificios de paz, las ofrendas de paz, los sacerdotes que Dios instituyó allá en el desierto, los que él llamó, los sacerdotes que él llamó como diríamos, él llamó para que ministraran los 613 mandamientos de la ley mosaica, porque eran 613 mandamientos de la ley mosaica. Entonces ellos tenían que estar ahí al frente ofreciendo holocaustos, porque esos 613 mandamientos era imposible de cumplir. Entonces la gente tenía que estar ofreciendo sacrificios continuamente. Entonces no eran sacerdotes católicos, eran sacerdotes verdaderos del judaísmo, puestos por el Señor, por Dios, Yahweh, Jehová, Yahvé. Y entonces sigue diciendo, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Verdad que yo acabo de decirles, verdad? Yo les dije que la palabra de Dios fue confiada a los judíos. Yo les dije que la salvación viene de los judíos, que el Señor mismo dijo, ya les leí el versículo, que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, lógicamente, como ya lo dijimos, aquí, como ya lo dije, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que quiero, se me acaba de venir. ¿Cuántos? El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, pues ya se los he demostrado. ¿Cuántos judíos no ha matado el catolicismo? En España los echaron de España. ¿Por qué echaron a los judíos de España? Si son el pueblo de Dios, ¿por qué el Vaticano echó fuera a los judíos de España cuando echó a los moros? Los estrangulaban. Al que no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esa palabra? Juraba del judaísmo, lo estrangulaban al que no juraba del judaísmo, el Vaticano, al pueblo de Dios. Y entonces, ¿cómo ahora pretende este sacerdote
católico romano del Vaticano que mataba a los judíos, ahora cómo puede venir a hablar en nombre de los judíos. María era judía también, y vienen a hablar de los judíos y ellos mismos lo mataban. Eso no es eso como muy hipócrita, muy falso. Y entonces aquí sigue diciendo, la palabra del Señor dice aquí a donde va a leer Luis Toro, dice así: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Adoraron al niño, ¿verdad? Que es Dios hecho carne, no a María. Y sigo leyendo: y abriendo los tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora vámonos al otro evangelio. Ahora Lucas 3, 10 y 11 dice así: pero el ángel les dijo, no temáis, hablándole a los pastores, ¿verdad? En la aparición dice, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, todo el revuelo que se hace es porque ha nacido el Salvador, el Mesías prometido, que se prometió, que el Señor lo había prometido desde el Génesis, cuando dijo que la simiente de la mujer, y hablando del niño, no para exaltar a ninguna mujer como lo hizo Nimrod, ¿verdad? Y como lo hicieron todas las religiones paganas que tenían la diosa del cielo, que se llamaba Isis, creo que era Isis, la diosa del cielo. Ya se los voy a leer. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que la promesa iba a venir porque la mujer fue la que pecó e hizo pecar al hombre. Entonces ahora Dios, por medio de la mujer que hizo pecar al hombre, en este caso fue Eva, que trajo la maldición a la humanidad, entonces Dios iba a encarnarse en una mujer para venir a salvar al mundo. El primer Adán fue en donde heredó el pecado, la maldición, la muerte. El segundo Adán, que es Cristo, nos heredó la salvación. Y entonces aquí sigamos oyendo lo que dice aquí el cura, aunque en realidad nada de lo que dice me va a persuadir de ¿cómo se llama? Me va a persuadir a pesotear la palabra de Dios o a echar la palabra de Dios por el suelo, porque la palabra del Señor me dice así. Filipenses 2, del 5 al 11, me dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, para él, para Jesucristo, más bien fue una humillación, porque tuvo que humillarse a la naturaleza nuestra. A la naturaleza nuestra tuvo que humillarse el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay, como lo dice Colosenses 1:15. Y entonces ningún hombre o ninguna mujer puede tener los atributos y la gloria, la honra y la alabanza. Ninguna persona, ningún humano como yo o como ustedes puede tener recibir la honra y la gloria y puede ser digno de suprema adoración como lo es Jesucristo, porque Jesucristo, siendo Dios, como lo había prometido allá en Génesis, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló a tener nuestra naturaleza humana, se humilló, y entonces se humilló hasta la muerte, y una muerte vergonzosa, una muerte dolorosa, una muerte humillante, muerte de cruz. Y sigue diciendo, dice así:
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces no podemos nosotros, los evangélicos, protestantes, los hermanos separados, o como quiera que nos diga el cura Luis Toro, no podemos nosotros poner ¿cómo se llama? En balde, en saco roto, la palabra de Dios dicha ahí en 2 de Tesalonicenses, del versículo 5 al versículo 12. No lo podemos nosotros. Nosotros amamos a nuestra hermana María porque es una consierva nuestra, es hermana nuestra, es colaboradora nuestra, no es nuestra madre, no, es colaboradora, al igual que lo fue Pablo, al igual que fueron todos los apóstoles, inclusive los profetas, como dice en Efesios 4:11. Así que, mis queridos amigos, continuemos aquí con este debate porque esto se está poniendo muy, pero muy caliente. ¿Estaba solo? Aquí traje lupita, pongan la lupa y háganle zoom. Aquí con la lupa, vamos a ver con quién estaba el niño. Porque si la Biblia nos presenta teológicamente que el niño estaba solo, los protestantes tienen razón. Pero si la Biblia nos presenta teológicamente que los paganos, representados en estos Reyes Magos, van en busca de Jesús y lo encuentran, pero lo encuentran a través de su madre. Escuchen. Bueno, entonces ahora sigamos oyendo aquí como pobrecito realmente, porque de ahí no sé, entonces no sé para los católicos quién es Jesús, no sé, porque para nosotros Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Para nosotros Jesucristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y para nosotros, como dice la palabra del Señor, es el camino, es la verdad, es la vida, es la puerta, el pan, es todo, porque la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Entonces ahora vámonos a Hebreos. Si no le convence esto, si no le convenció lo que ya leí, en Filipenses 2 del 5 al 12, entonces voy a seguir leyendo, voy a leerle un poquito más. Aquí, en Hebreos 13, le voy a leer aquí, a partir del versículo 15, le voy a leer, para ver a dónde. No, le voy a leer del 12. Le voy a leer del versículo 12, Hebreos 13, el versículo 12. Le voy a leer hasta el versículo 16. Dice así. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Aquí le está hablando a los hebreos, a los israelitas, a los judíos. Les está hablando y les dice aquí: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y entonces el escritor a los hebreos dice: salgamos pues a él. Dice en Hebreos 13:13, dice: salgamos pues a él. O sea, tenemos que salir, tenemos que buscar a Jesucristo. Sigo leyendo: salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él. A Dios por medio de él. Pero aquí, este fulano, sutano y mengano, aquí
está diciendo que es un camino más corto y entonces tenemos que pasar de María y entonces de María pasa a Jesús. Eso es antibíblico porque la Biblia no lo dice. Él trata ahí con palabrillas, con palabras ahí, con versículos que él agarra, uno aquí y otro allá, trata de inventar una doctrina que es inconsistente con la palabra de Dios. Y entonces termina aquí el versículo 16, el 15 y el 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, como yo, que yo estoy confesando que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por medio de él. No es por medio de María, ni por medio del Papa Francisco, ni por medio de nadie, solamente por medio de Jesucristo. Y entonces, ahora sigamos oyendo. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño... Lupita, a ver si lo vieron solo. Vieron al niño con su madre. ¿Con quién? Con su madre. ¿Con quién? Con su madre. María. Vamos a Pero que encontrar es un al ególatra niño y bastante con su payaso también. madre. ¿Y por qué la Biblia nos presenta que los paganos van a encontrar al niño con su madre? Oiga, qué Para fábula, gritarle está al mundo que María sigue siendo un instrumento que nos acerca a Jesús. Que esas palabras de San Lucas desde ahora me llamarán. Entonces que me muestre la palabra, que me muestre el versículo, como yo solo se me he demostrado, que me muestre el versículo donde dice que por medio de María vamos al Padre. Que me muestre el versículo bíblico donde dice que debemos de pedir en el nombre de María para que María pida María pida al Hijo y el Hijo pida al Padre, como yo sí se lo voy a demostrar en este preciso momento. Dice Juan, el Evangelio de Juan otra vez dice, y todo, Evangelio de Juan 14:13, Juan capítulo 14 versículo 13 dice, y leamos varios, voy a leer varios versículos, escuchen atentamente, y como dice aquí este fulano, por aquí por cierto mi hermano tiene una, vea, por cierto mi hermano tiene una de esas. Entonces ustedes también, vea, póngale la lupa y hágale zoom, pero con la palabra de Dios, porque yo le voy a mostrar con palabra de Dios y le voy a preguntar dónde dice la palabra de Dios lo que dice aquí, pero mencionando a María como va a mencionar a Jesús. Entonces voy, adelante, dice así, Marcos 14:13, Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre yo lo haré. Y después sigue diciendo, oiga un poquito más, les voy a leer, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos, póngale la lupa, los mandamientos es lo que le estoy leyendo yo aquí. La palabra de Dios. Aquí el Señor nos está dando un mandamiento que dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y después dice, yo lo haré. Y después dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si ustedes aman a Jesús, tienen que guardar el mandamiento que dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, no por medio de María ni de ningún otro, no, en el nombre de Jesús. Todo lo que pides en mi nombre. Entonces dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces ustedes, póngale la lupa. Ustedes no lo aman. Porque ustedes no guardan los mandamientos de Jesús. Porque Juan 14:13 dice, y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero ustedes piden en nombre de María, pues son marianos, católicos marianos. Todos los católicos son marianos, no son cristianos. Entonces, ustedes no están guardando, no aman a Jesucristo porque no están guardando sus mandamientos. Por eso dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos.
aquí estamos hablando de Juan 14, 15, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces ya, hablándole a los discípulos, porque está hablándole a los discípulos, dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué los discípulos le conocían? Porque el Espíritu Santo estaba en Jesucristo y ellos andaban con Jesucristo. En aquel tiempo el Espíritu Santo solo estaba en Jesucristo. Pero aquí dice, y estará en vosotros, termina diciendo el versículo 17 de Juan 14, dice, porque mora con vosotros, o sea, el Espíritu Santo que estaba en Jesús, y estará en vosotros. Y ahí sigue diciendo que no los va a dejar huérfanos, que va a enviar el Espíritu Santo. Y entonces, mis queridos amigos católicos, si ustedes dicen que aman a Jesucristo, tienen que guardar sus mandamientos. Entonces tienen que guardar el mandamiento que dice aquí, Juan 14, 13, que dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre recibe gloria por medio del Hijo. El Padre no recibe gloria de ningún ser humano, porque nosotros nacimos pecadores, aunque un dogma de esta institución religiosa dice que María nació sin pecado, y eso lo vamos a ver después lo vamos a ver. Por ahora estamos aquí con esto. Entonces ahora continuemos escuchando todas las fábulas que habla aquí Dichosa, bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Eso se sigue cumpliendo. Y estos hombres se encuentran a Jesús con María. Jesús niño, ¿quién es el que presenta a los paganos a Jesús? María. ¿Quién tenía el niño? María. Ahora, sigan leyendo, Luis, y observen qué hacen con el niño los paganos, qué le ofrecen. Vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. ¿Lo qué? Lo adoraron. Ahora pregunto, ¿lo adoraron en compañía de su madre o le dijeron a su madre, váyase para la cocina y déjeme aquí al niño que lo vamos a adorar? Oiga qué argumento, vea, y ahí está otra vez. Ahí está, bueno, dejémoslo a él. Pero oiga qué argumento más tonto. Vamos a ver qué dice. ¿Cómo lo adoraron? Vamos a ver. Lo adoraron. Matra, Luis. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Observen con la lupa, observen que se puede adorar a Jesús junto con María, su madre. Que María no nos estorba a nosotros para adorar a Jesús, no nos estorba. ¿Quieren una prueba? Vieron ustedes qué argumento más infantil, porque eso es un argumento infantil completamente. Jamás iban a decirlo los Reyes Magos, salgan ustedes de aquí porque vamos a adorar al niño. Eso es un argumento completamente infantil. Pero eso es increíble para mí. Pero para los que tienen la conciencia cauterizada, búsquese en el diccionario qué significa una conciencia cauterizada. Entonces, para mí es increíble, eso no tiene ningún sostén bíblico, que se puede adorar al niño junto con su madre María. Los versículos que les acabo de dar yo, y hay más versículos, pero por el momento voy a escuchar un poquito más las cosas que dice, un poquito más, y voy a adelantarlo porque
Si no, nos va a dar muy... No voy a terminar ni en 2 horas. Aquí la tienen. María no nos estorba para adorar a Jesús. Los protestantes dicen, hay que quitar a María porque María le roba la adoración a Jesús. María estorba. Cuando uno va a adorar a Jesús, aleluya, gloria al Señor, María es un estorbo. Compruébemelo con la Biblia. Yo le compruebo que María no es un estorbo. Que podemos adorar a Jesús estando con María. Y María no le roba la adoración a Jesús. Ella está con él y nosotros lo... No, tiene razón. Tiene toda la razón. María no le roba la adoración a Jesús. María adora a Jesús. María lo adora. Véanlo, se lo voy a demostrar. Sí, escuchen. María no le roba la adoración a Jesús. Más bien María adora a Jesús. Y aquí vamos a leer en Lucas 1, donde María profetiza. Escuchen lo que dice. Dice así. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ve, ahí profetizó María. María no le quita, ni nunca le quitó, ni nunca le quitará la gloria a Jesucristo, a Dios. El que le quita la gloria a Jesucristo es el clero católico, todos sus ministros, todos sus cardenales, los obispos, los curas. Ellos sí le quitan la gloria a Jesús. Y entonces el Señor tiene una sentencia para el que le quita la gloria a Jesús. Dice así. Entonces yo les acabo de demostrar, como dice el capítulo 13 de Juan. Ya le digo porque se me olvidó. Creo que era Juan o Lucas. Entonces sí, Juan 14:13 dice, y todo lo que piden al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13, apúnteselos bien. Después dijo que el que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es un mandamiento, pedir al Padre en el nombre de Jesús. Entonces ahora viene otro versículo que dice, ahora en el capítulo 12, oiga lo que nos dice. Ahí lo voy a poner, espera un momentito, otra vez. Como dice el toro, póngale la lupa y hágale zoom. Póngale la lupa a lo que voy a decir y hágale zoom, pero con el cerebro, con un espíritu de discernimiento, dejando los prejuicios religiosos a un lado, dejando todo eso que les han enseñado de boca y no sin enseñarles la palabra, porque aquí el cura pretende, dice que como los magos, no reyes, ¿verdad? Los magos, astrónomos, estudiosos de las estrellas, llegaron y adoraron al niño, no sacaron a María, entonces dice que se puede adorar a Jesucristo también adorando, o sea, lo que él pretende decir es que se puede adorar a Jesucristo por medio de María o adorando también a María o pidiéndole a María. Y no, vea lo que nos dice aquí ahora, en Juan 12, en el versículo 44 en adelante les voy a leer, y dice así. Dice, Jesús clamó y dijo, él gritó,
más fuerte como yo estoy hablando ahora por la lluvia, ¿verdad? Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, o sea, en Dios. Dice, y el que me ve, ve al que me envió. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Póngale la lupa, ¿verdad? Dice, al que oye, ahora sí, aquí, póngale la lupa aquí, póngale la lupa, oiga, dice así, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, oiga, el que me rechaza y no recibe mis palabras, como en este caso el catolicismo, que no recibe las palabras que dice Jesús, que yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por mí, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y muchos versículos más, o como el versículo que yo les acabo de leer, que en Juan 14, 13, que todo lo que pides al Padre en mi nombre yo lo haré, un mandamiento de Jesús. Pero entonces el credo católico dice, no, también podemos por medio de María, porque cuando llegaron los magos a adorar al niño, también estaba María ahí. Entonces María no estorba para que adoremos a Jesús. Y entonces con eso pretende invalidar la palabra que Jesucristo dijo aquí, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero en el 48 de Juan 12 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Aquí, señalo el celular porque aquí estoy leyendo la Biblia. Dice, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, ustedes prefieren escuchar las fábulas, lo que les enseña ese toro, que lo que yo les estoy enseñando, la palabra de Dios, que dice aquí, en Lucas 12, 48, dice, se lo voy a volver a repetir, Lucas 12, 48 dice, espérenme que se me cambió, lleva por Lucas, yo y es Juan. Juan 12, 48, se lo voy a repetir ya para poner ahí las fábulas de Luis Toro, dice así, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y el 49 todavía remata más y dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No el Padre Luis Toro, como dicen ustedes, no. El Padre, Dios, Yahweh, Yahvé, Jehová, ese envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree sea salvo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay muchos falsos maestros y lobos rapaces que entraron al rebaño y están llevando por otro lado a las ovejas. Y entonces ahora creo que ya no les queda más. Creo que le pusieron la lupa y le pusieron la lupa y le hicieron zoom. Veamos a ver qué más dice aquí, qué más fábulas se inventa aquí Luis Toro. Católicos, ¿a quién adoramos? A Jesús, junto a su madre. ¿Está en la Biblia? ¿Está en la Biblia que hay que quitar a María para poder adorar a Jesús? No, pero eso es lo que inventan los protestantes. Eso es lo que inventan los protestantes. Y ahora, con la ayuda de Lupita, van a observar lo que viene. Presten atención. Dale. Vieron al niño con su madre María y postrándose,
lo adoraron. Lo adoraron. Y ahí viene lo que sigue. Dale. Y abriendo sus tesoros, O abriendo sus ¿qué? Sus tesoros. Paren la oreja. le ofrecieron presentes. Le ofrecieron presentes, regalos. Oro, Oro, incienso incienso y mirra. y mirra. Y si el niño estaba pequeñito en los brazos de su madre, ¿quién agarró los tesoros? ¿Petra? Terminemos aquí. Sigue aquí con... No sé, realmente, queridos amigos católicos que me escuchan, realmente yo se los pido en el nombre de Jesús. Escudriñen las escrituras. ¿Qué tiene que ver todo esto? Lógicamente, el ministerio de Jesús empezó ni a los 12 años, cuando él se le perdió, cuando él se quedó en el templo, que los sacerdotes quedaron maravillados. No empezó ahí. El ministerio de Jesús comenzó cuando él se bautizó en el río Jordán a sus 30 años aproximadamente tenía. No cuando nació, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, otro dogma por ahí que hay que refutar. Que un niño inocente que no sabe nada, que no entiende, lo llevaban a bautizar. En este caso el niño era inocente todavía, no había crecido en estatura, no había crecido todavía, como dice la palabra del Señor, y el niño crecía en gracia y en estatura delante de Dios y de los hombres. No, todavía era un niño, era un recién nacido. ¿Quién iba a tener que llevar eso? Pues claro, ahí lo más seguro que administró todo eso fue José, porque eran en el pueblo judío el que llevaba, como casi siempre en todas las naciones, es el hombre. El hombre es el que tiene que llevar las cosas financieras, económicas. Y en ese caso José agarró el oro y le sirvió para viajar a Egipto, huyéndole a Herodes, que quería matar al niño, que eso ya no voy a hablar más no voy a enredarme más en otras cuestiones católicas, en otros como diría, dogmas y todo lo que hablan aquí, sino que yo les quiero decir simple y sencillamente, el ministerio de Jesús comenzó después de los 40 días y 40 noches. Ahí empezó el ministerio de Jesús, ni siquiera comenzó en las bodas de Caná. No, el ministerio de Jesús comenzó después de que él llegó del desierto, que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Ahí, que no comió y creo que tampoco bebió, no, en el desierto no hay agua. Y entonces, ahí, después de eso, ya él comenzó con su ministerio. Antes de eso, era un niño, tenía que fortalecer su cuerpo, tenía que crecer en estatura y en inteligencia. Señor Jesucristo, vengo ante ti reconociendo ser pecador. Pero ahora, Señor, me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, yo sé que tú eres Dios, que has muerto por mí, cargando el castigo y maldición que me correspondía en la cruz del Calvario, y derramaste hasta la última gota de tu sangre para perdón de mis pecados. Y creo que al tercer día has resucitado y que vives. Señor Jesucristo, confiesa que tú eres el Señor y te recibo como único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Y te abro
voluntariamente las puertas de mi corazón para que entres en mí y me llenes de tu Espíritu Santo. Quiero vivir de nuevo, empezar una nueva vida lleno de ti. Lávame con tu sangre de todos mis pecados. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Hoy hay fiesta en los cielos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga.